La tensión emocional, bueno, sabemos que la tensión emocional va, nos va a afectar directamente, ¿no? Directamente y casi siempre, en todas sus facetas, la aparición de cefaleas, ¿no? Entonces, tenemos desde ira hasta frustración, más resentimiento, que nos va a generar enseguida directamente, nos va a provocar una escalada en el IgAN de hígado y eventualmente nos va a provocar una plenitud con fuego, ¿no? A nivel de hígado. Entonces, eso va a tener una característica importante, acá está ejemplificado con respecto a lo que puede pasar con el hígado, pero también tenemos otro tipo de emociones, ¿no? Como son la preocupación que nos va a afectar a nivel del corazón, también la preocupación y a nivel del pulmón, obviamente, tomando siempre como eje energético corazón-pulmón, y básicamente nos va a generar una deficiencia a nivel del pulmón, la preocupación. Podemos enfocar dentro de lo que es la preocupación también la tristeza o la pena o el duelo, que terminan afectando al ki de corazón, anudándolo, conteniéndolo, y eso va a generar en el tiempo esa retracción va a generar en el tiempo una insuficiencia de ki de pulmón. Entonces, desde ese lugar vamos a tener, si uno lo analiza desde el punto de vista de lo que es la pentacoordinación, vamos a tener, eventualmente podremos tener cefaleas en la parte alta como consecuencia de una disparada de IAM, de hígado, ¿no? Si tomamos en cuenta el ciclo de control, tenemos ahí el metal que no puede controlar al hígado y se generan estas cefaleas en la parte alta, producto de emociones diferentes a lo que uno pensaría, como la frustración, resentimiento, ira, pero provocada justamente por el elemento metal, en este caso el abuelo, que no puede controlar a la madera y termina generándose una disparada de ion hepático, ¿no? Eh, en muchos casos van a ubicarse de esa manera, las cefaleas van a ser un poco quizás más sordas, más indirectamente, pero finalmente va a terminar afectando eventualmente la zona alta. Si uno habla de otro tipo de emociones como el miedo, que afecta, o la ansiedad, que terminan agotando al riñón, pensemos o recordemos para los que hicieron el seminario de los Benjen que la ansiedad tiene un fondo siempre de vacío, ¿no? De insuficiencia, se apoya desde ese lugar. Entonces, básicamente lo que vamos a tener ahí es una afección directamente en todo lo que es la cabeza entera, ¿no? Porque afecta directamente a lo que es el yang de hígado y el yang de riñón. Entonces, vamos a tener cefaleas que pueden tomar toda la cabeza en su totalidad. Otro tipo de emociones así más imperativas, como el shock o los traumas, ¿no? Que afectan directamente al corazón, al pulmón también, en tercer lugar al vaso, pueden afectar también, hacen que el ki quede suspendido, quede, digamos, inmovilizado, no estancado, pero eso va a terminar también afectando en cierta manera al riñón con un déficit importante que termina generando cefaleas en toda la cabeza. Eh, Después, si uno sigue con el tema de las emociones, quizás más occidentales, como para ponerle un poco un color diferente a esto, habla de la culpa. La culpa como emoción más occidental, diría, ¿no? Va a depender mucho también de varios otros factores culturales, ¿no? Etcétera, religiosos, pero independientemente de eso, es importante aclarar que la culpa va a terminar afectando a la energía, al ki, estancándolo. Lo puede estancar y va a generar un estancamiento en cualquier órgano, dependiendo un poco de la constitución de la persona. En algunos terminará estancando al ki de pulmón, en otros casos al ki de corazón, hígado o riñón. Y esta éstasis puede terminar afectando al TR superior, también generando cefaleas. ¿Por qué? Porque no termina de poder ascender ese ki claro necesario para poder
permitir que todas las funciones se lleven a cabo, entre muchas la de los sentidos, ¿no? Entonces termina afectando de esa manera, generando dolores de cabeza. Eh, bueno, acá hay un poco lo que estamos acá comentando con algunas de ellas, ¿no? Teniendo en cuenta, siempre hay que tener en cuenta en el caso de las emociones, cómo la emoción afecta al movimiento, la energía, al movimiento del ki. Si uno tiene en cuenta eso y tiene en cuenta que cada órgano tiene un movimiento determinado y que muchas emociones, varias emociones siempre van a afectar a más de un órgano, ¿no? Es así. Tenemos que entender, de acuerdo a eso, hacer un poco la conceptualización o el marco, buscar el marco teórico desde el punto de vista de los meridianos que justamente recorren las áreas, los canales internos, los canales divergentes, secundarios, que hacen justamente que en ciertas zonas esté más presente o que aparezca específicamente cierto dolor de cabeza en un área determinada, ¿sí? Y de acuerdo a ese tipo de movimiento que cambia, esa dinámica que cambia, tener en cuenta qué es lo que se altera, ¿no? Si la sangre, si el ki, ¿no? Eso va a ser preponderante, si el yin, si el yang, va a ser preponderante para poder justamente conceptualizar la tipología de dolor de cabeza por la cefalea. El exceso de trabajo. Bueno, sabemos que el exceso de trabajo es un condicionante para terminar agotando la energía, en este caso el ki de vaso, que va a terminar afectando también al yin de riñón, ¿no? Entonces, dependiendo un poco también siempre de la constitución de la persona, si es más propensa a tener un déficit a nivel de yin o de nivel de yang renal. Eso va a ser importante de acuerdo a la constitución de cada uno. Pero básicamente el exceso de trabajo sabemos y hemos estudiado, y hemos comprobado que debilita el ki de vaso y al tiempo va a debilitar el yin de riñón. Entonces, estas cefaleas que van a justamente afectar a nivel del riñón, van a terminar afectando toda la cabeza, dando un lugar, en algunos casos, a una tipología secundaria de dolor de cabeza a nivel de la parte alta, ¿no? Justamente por una escalada de hígados, ¿no? O sea, sabemos que al consumir el yin de riñón, ya el yin de hígado está demandando lo que no puede obtener, entonces tenemos una escapada de yang producto de esta insuficiencia de yin. Entonces, en algunos casos podemos tener tipologías mixtas, ¿no? De dolores en toda la cabeza, puntualizadas quizás más en la parte alta, y eso nos está hablando un poco de, de un mismo origen donde prevalece más, en algunos casos, más la manifestación, que sería la presencia de un dolor más en la parte alta, más de yang, que la raíz, ¿no? Lo más etiológico que tiene que ver con insuficiencia renal, ¿sí? Pero bueno, tener en cuenta que eso también puede derivar a dolores laterales, porque también se afecta a la vesícula biliar. Bueno, tener un poco en cuenta el movimiento de la energía y cómo se afecta a nivel de los reinos mutantes, ¿no? En este caso la madera. Bueno, la actividad sexual excesiva, ¿no? Con respecto al tema de lo excesivo, habría que aclarar básicamente que la cuestión de lo excesivo un poco radica en cada uno de nosotros, en la constitución de cada uno de nosotros, este, en el background que tengamos energético, ¿no? En aquellos sistemas que tengamos más fuertes. Entonces, es una adjetivación un poco justamente eso, es bastante subjetivo el hecho de lo excesivo. Eso va a depender mucho de cada uno, de la constitución, de la edad, etcétera. Pero básicamente cuando uno habla de una actividad sexual excesiva, donde lo que va a afectarse básicamente es el riñón, su aspecto yin o su aspecto yang, de nuevo, eso va a depender un poco de la constitución de cada uno de nosotros. Entonces en algunos casos va a ser más yin, en otros casos va a ser más yang, pero siempre va a generar cefaleas en toda la cabeza o a nivel del occipital, la zona occipital, ¿sí? En la unión de todo lo que, la zona de la nuca, la base del cráneo, básicamente, ¿no? Eh, ¿Por qué cuando se habla de excesivo se habla de que no hay un tiempo de reposición para que la esencia, digamos, pueda nutrir la parte de la médula? Entonces tiene que ver básicamente con eso. Entonces se genera un déficit más importante, que eso va a depender de lo constitucional.
de cada uno de nosotros. Obviamente que en los hombres es más intenso y es más propenso que las mujeres, sacando el tema de las mujeres cuando tienen quizás partos muy seguidos, muy pegados, donde ahí sí hay un drenaje de la esencia más fugaz y más presente, entonces este tipo de situaciones se dan en estos casos, pero básicamente las cefaleas van a tener que ver con el exceso y la poca recuperación de lo que es la esencia, ¿no? Del yin. Eh, en algunos casos podemos saber que hay cierto tipo de dolores de cabeza, depende del momento de la actividad sexual, o en algunos casos merma el dolor de cabeza también, ¿no? Eso tiene que ver un poco con la constitución de base que hay. Vamos a verlo también eso.